Hola de nuevo, yo soy Michael y en esta lección 18 vamos a comenzar con la parte B de este curso, que tiene que ver con el uso del storytelling en mis entrevistas de trabajo. Todos los elementos que has visto del proceso de las mejores prácticas para conseguir trabajo son importantes, sin duda. Sin embargo, el uso del relato de historias en tu proceso de preparación tiene un peso muy especial. Yo considero que es la herramienta que más te va a ayudar en el proceso de diferenciarte de los otros candidatos. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y algunas personas piensan que exagero, pero voy a comenzar con una imagen que para mí lo resumen todo perfectamente. La regla no escrita. En igualdad de condiciones, el que cuenta las mejores historias personales es el que va a recibir la oferta de trabajo. Cuando digo en igualdad de condiciones, ¿a qué me refiero? Que sean candidatos que tienen atributos parecidos, similares. En esos casos, el que cuenta las mejores historias es el que va a recibir la oferta de trabajo. Veamos por qué digo esto. Quiero compartir contigo unos experimentos que realizó el doctor Uri Hasson. Uri Hasson pertenece a la Universidad de Princeton y él básicamente es científico en temas de neurociencia. Él realizó varios estudios sobre la estimulación de partes del cerebro en función al tipo de mensaje que escuchan las personas. ¿Y qué es lo que hizo? Los acostó en un equipo de estos, creo que se llama de imagen de resonancia magnética. Los introdujo a la dona que podemos ver en la imagen del lado derecho y les empezó a dictar información mientras él estudiaba en la pantalla del equipo cómo reaccionaba su cerebro. Y fue extremadamente interesante. En esta diapositiva podemos ver la estimulación en función a lo que la persona escucha. Del lado izquierdo se nota la estimulación del cerebro cuando la persona escucha cifras o listas de frases. Del lado derecho está la estimulación del cerebro cuando esa misma información, es decir, esas mismas cifras y esa misma lista de frases, la escucha en forma de historia. Y lo que es sorprendente es cómo cuando la información viene en forma de historia, muchas más partes de nuestro cerebro se acaban estimulando. Pareciera que nuestros cerebros están diseñados especialmente para procesar información que nos llega en forma de historias. ¿Cuáles son las conclusiones del Dr. Uri Hasson? Una buena historia involucra emocionalmente a la audiencia. La sube al escenario como si estuviera participando en la misma. 2. Las historias que escuchamos quedan grabadas en nuestras memorias. Y 3. Al relatar historias podemos sembrar ideas, pensamientos y emociones en el cerebro de la persona que nos escucha. Y esto es algo que los publicistas conocen perfectamente bien. Es la esencia detrás de toda la publicidad que vemos. De alguna forma nos están involucrando en una historia y nos están sembrando información en nuestras mentes. Hay un segundo caso que quiero compartir contigo también. Se trata de Esther Choi. Ella es autora del libro Deja que la historia haga el trabajo. Y al principio de ese mismo libro, y nos habla un poquito de por qué ella se convirtió en asesora sobre temas del uso del storytelling, es decir, el relato de historias. En el año 2005, ella se graduó de la Universidad de Chicago y se puso a buscar trabajo. Y una amistad le sugirió que fuera a la escuela de graduados de la misma universidad porque había escuchado que estaban buscando personas que los apoyaran con ciertos proyectos. Esther hizo precisamente eso, se presentó, preguntó cuáles eran las vacantes y le platicaron de un proyecto que le llamó la atención. Y le explicó el director de la escuela de graduados que cada año ellos acababan rechazando muchos alumnos que aplicaban a la escuela de graduados meramente porque no tenían la capacidad para aceptar tantos de ellos. Pero había una cosa que le preocupaba al director, y era que aquellos alumnos que fueron rechazados realmente no sabían por qué habían sido rechazados. Y él había decidido manejar un proyecto en el cual una persona hablara con este grupo de alumnos y les explicara qué es lo que había pasado. Quizás esa información les serviría mucho para poder volver a presentarse como candidato en años futuros. Le llamó mucho la atención a Esther Choi y aceptó el trabajo. Y en ese momento acababan de terminar un proceso de este tipo. Entonces le acabaron entregando todos los expedientes de los alumnos que fueron rechazados de esa universidad de graduados.
y se puso a estudiarlos y los empezó a ordenar, y había un grupo que era perfectamente entendible que no fueron aceptados porque sus niveles de escolaridad no eran los adecuados, no tenían las calificaciones más adecuadas y no habían participado de manera correcta en los procesos de selección. Y obviamente a estos era muy fácil explicarles qué es lo que estaba pasando. Pero como ella seguía en su análisis, llegó a detectar un grupo que en papel eran tan valiosos como aquellos que sí fueron aceptados. Y comparó los expedientes de unos con otros y no entendía claramente por qué no fueron aceptados. Decidió reunirse con los profesores que conformaron el panel de selección y entre todos trataron de analizar por qué unos sí y otros no. Y al principio no entendían claramente qué es lo que había pasado, hasta que decidieron guardar los papeles y solamente hacer preguntas concretas de cada uno de los candidatos. Y fue muy interesante ver cómo los profesores del panel recordaban concretamente a algunos alumnos y otros no. Y curiosamente los que recordaban son los que habían sido aceptados. Y cuando analizaban más y más a fondo la situación, se dieron cuenta que la clave es que esos alumnos habían usado de manera muy efectiva el relato de historias en todo su proceso de aplicación. En otras palabras, cuando los alumnos relataban sus historias, estas quedaban grabadas en la mente de los profesores que hacían la selección y obviamente influían muy fuertemente a la hora de determinar quién iba a ser aceptado. Esto impactó mucho a Esther porque, terminando ese proyecto, ella decidió dedicarse a partir de ese momento en una especialista en el manejo de historias. Y de ahí salió su decisión de escribir el libro y de crear una compañía que se dedica a asesorar empresas en el uso del manejo de historias. Ahora, yo sabía que había algo de esto. Nunca lo había identificado con esa claridad. Pero a mí me tocó en mis tiempos, cuando yo estaba dirigiendo un programa de crecimiento muy grande en una de las empresas donde era director de recursos humanos, participé en una serie de entrevistas. Estas eran concretamente en el estado de Guerrero, en la ciudad de Chilpancingo. Y estábamos abriendo varias sucursales que iban a ofrecer microcréditos y buscábamos el personal que iba a manejar esas sucursales. Y me tocó entrevistar a un chico que se llama Jorge Falcón. Jorge era un muchacho que sabía que era muy despierto, tenía facilidad de palabra, y cuando analizo su currículum vitae, me doy cuenta que había un periodo de 3 años donde no había continuidad en su historial laboral. Y le pregunté, Jorge, ¿qué pasa aquí? Necesito saber qué es lo que pasó en ese periodo de tiempo. Al principio él no quería compartir esa información hasta que le dije, Jorge, si no me dices qué pasó, yo tengo que dar por terminada esta entrevista porque necesito conocerte a fondo. Y después me dijo, no, lo que pasa es que me fui de mojado. Le digo, a ver, platícame de qué se trata. Bueno, resulta que en uno de los pueblos de Guerrero, su familia tenía problemas serios de dinero y decidieron que uno de los hijos debería de irse de mojado al otro lado para ver si podía conseguir dinero y mandárselos desde allá. Y resulta que Jorge fue el seleccionado. Y él relata toda la historia, cómo juntaron los ahorros entre toda la familia, cómo se trasladó a la frontera, cómo localizó a los polleros, cómo cruzó el río y toda la serie de eventos que ocurrió ya estando dentro del terreno norteamericano. Pero algunos de los detalles que me contó eran escalofriantes. Él me dijo que cuando iniciaron el grupo de personas, que eran 11, habían 3 niños, criaturas pequeñas. Y cuando llegaron al destino solamente llegó una criatura. Y me platicó de lo que pasó una vez que estaban dentro de Estados Unidos. Ellos se trasladaban en la noche, pero al mismo tiempo es cuando la migra los estaba buscando. Y cuando se acercaba una camioneta de la migra, en ese momento se quedaban quietos y tenían que guardar silencio. Sin embargo, es muy difícil callar a los niños. Y lo que hacían es les ponían un poco de cloroformo en un algodón y se lo pegaban a la nariz y a la boca para que les diera sueño y se quedaran más tranquilos. Bueno, en una de esas se ve que la cantidad de químico que aplicaron fue demasiado y 2 de los niños, desafortunadamente, acabaron falleciendo. Cuando terminó la entrevista, yo le comenté a Jorge, fíjate que en tu currículum vitae la parte más importante la omitiste. ¿Por qué? Porque emprender ese viaje habla mucho de tu tenacidad, de tu proactividad, de aceptar responsabilidad. Demostraste valores muy importantes que eran necesarios para poder cumplir con tu familia. Te sugiero que en un futuro siempre lo incluyas. Unos días después nos reunimos todo el panel de entrevistadores a analizar los candidatos.
Y en el momento que la coordinadora de la junta dijo Jorge Falcón, yo no necesité analizar mis apuntes. Yo conocía perfectamente quién era Jorge Falcón y sabía toda la información relativa a este chico. ¿Qué es lo que pasó? Él, sin darse cuenta, era un extraordinario relator de historias. Y todo lo que él me platicó quedó grabado aquí. Y a la hora de tomar la decisión, influyó determinantemente a su favor, de tal forma que lo acabamos contratando. Quise compartir contigo esa historia porque yo lo pude comprobar en carne propia. Las historias tienen un impacto muy importante en los procesos de entrevista. ¿Cuáles eran las conclusiones de Steph Choi? Cuando un candidato participa en un proceso de selección y utiliza el relato de historias en su presentación, logra diferenciarse de los otros candidatos que no usaron bien el relato de historias. En las sesiones finales de selección, los entrevistadores recuerdan con claridad a ese candidato, así como las historias que relató. Esta es la razón principal por la cual yo estoy convencido que esta herramienta es determinante en tu proceso de diferenciación. Dos metas importantes para nuestras entrevistas, ¿cuáles son? Uno es lograr conectar emocionalmente con el entrevistador. Y dos, quedar grabados en su mente como el top of mind. ¿Qué es el top of mind? Es un término que se usa en mercadotecnia y básicamente se refiere al producto, a la persona que brinca a nuestras mentes cuando hablamos sobre cierto tema. Si habláramos de reconocimiento de marcas y alguien me preguntara cuál es la marca de refresco que te viene a la mente como la más importante, mucha gente va a contestar Coca-Cola. Y así con cada uno de los productos. Lo que pasa es que, de alguna forma, con la información que hemos recibido, acabamos ubicando a ese producto, a ese servicio o a esa persona como el candidato preseleccionado por nuestra parte. Y esto lo logramos relatando buenas historias de nuestras experiencias. Y repitiendo un poquito el concepto, y esto se debe a que con buenos relatos logramos conectar emocionalmente con los entrevistadores y una vez que hemos conectado, no podrán olvidarse de nosotros. Con esto terminamos este video en donde hablamos de la importancia que tiene el uso de relatos en las entrevistas de trabajo. En el siguiente video vamos a aprender cómo se deben de relatar las historias de nuestras experiencias. Como siempre agradezco la atención que has puesto a esta lección y nos vemos en la próxima.